Nos encontramos a nada de vivir el bicentenario de la independencia argentina. Es un orgullo poder presenciar este momento tan importante para el país y para todos. A lo largo de este documental vamos a relatar los hechos que permitieron que hoy podamos vivir independientes. ¿Realmente conoces la historia? Año 1810. Comenzó en el año 1810 a partir de los sucesos ocurridos en España, en donde el ejército de Napoleón Bonaparte tomó como cautivo al rey de España, Fernando VII. Esto había provocado una gran inestabilidad política en América por la falta de poder y autoridad. América estaba dividida en dos posturas, que eran los revolucionarios y los realistas. Los revolucionarios eran aquellos que querían tomar el cargo mientras volvía el rey Fernando VII. Los realistas eran aquellos que estaban en desacuerdo con los revolucionarios, es decir, querían que se mantuviera todo como estaba, no querían cambiar absolutamente nada. Y ellos se encontraron subordinados, se mantenían subordinados por el Consejo de Regencia de España. La tensión entre estos dos rubros habría ido aumentando. Los revolucionarios pretendían que todo el continente estuviera de acuerdo con sus decisiones. En cambio, los realistas consideran que los revolucionarios estaban traicionando al rey de España, Fernando VII, y por lo tanto los revolucionarios deberían ser castigados. Esto dio lugar a que conflictos armados llevaran a que los territorios alcanzaran su independencia. Por esto, a tales enfrentamientos se los llama hoy en día como Guerra de Independencia. Al finalizar 1810, los revolucionarios iban ganando. Habían tomado Venezuela, se encontraría aquí, al igual que Granada y el Río de la Plata, donde estuvieron grandes avances territoriales. Mientras tanto, en Argentina, estas tendencias también estaban presentes y un grupo de personas influyentes en la sociedad se cuestionaban el rol que debería seguir el Río de la Plata con respecto a España. Sentados. Tenemos que hablar de la situación de España. Con Fernando VII preso, el virrey no tiene autoridad. Nosotros debemos gobernar. Separémonos de España. No podemos ir tan lejos. Piénselo bien. No estamos en condiciones de abandonar España. Pero es que no lo entienden. Con España y el rey tomados, el virrey está en duda. Si no hacemos nada, los franceses se van a apoderar de nosotros. Nosotros debemos declarar la independencia. ¡Listos! Acabaremos con los malditos españoles. No pierdan la calma. Cisneros puede ser derrocado, pero nuestro gobierno no prosperará si nos apresuramos. Finalmente, luego de idas y vueltas, tuvo lugar la Revolución de Mayo, en la cual se destituyó al virrey Cisneros y se creó la primera Junta de Gobierno, conformada por importantes representantes de la sociedad argentina. Entonces, los miembros de la primera Junta Provisional de Gobierno, acordamos la destitución del virrey Baltasar Cisneros y nombramos presidente de esta Junta a Cornelio Saavedra. A sus secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, y sus vocales Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Mateo. ¿Por qué no se declaró la independencia en 1810? El profesor José Mamaní nos responde esta pregunta. No se dicta la independencia en 1810 porque en ese momento Napoleón había invadido España y por temor a que no invada Francia también acá las colonias americanas, los patriotas de cada región, de cada virreinato,
organizan la Junta de Gobierno con los vecinos, ellos eligen, pero nada, haciendo alusión que estaban en contra de Napoleón y apoyando al rey Fernando VI. Pero en realidad no era ese el motivo, simplemente era ya la organización, era la forma incipiente o el inicio de las independencias de los pueblos americanos. Año 1812. Un terremoto en Caracas debilitó a las tropas revolucionarias de esa región, lo que llevó a que los realistas recuperaran toda la zona norte de Sudamérica. Mientras tanto, en Argentina, tuvo lugar la batalla de Tucumán. Buenas tardes, mi nombre es Carla Busquets, soy profesora en Ciencias Políticas. Les voy a relatar algo muy importante que se desarrolló durante la batalla del Tucumán, ¿no? Esta misma tuvo lugar entre los días 24 y 25 de septiembre del año 1812, un acontecimiento muy importante debido a que forma parte de nuestra historia argentina, tuvo lugar o fue parte de lo que es la Guerra de la Independencia. Esta batalla, en ese momento, por ejemplo, Manuel Belgrano estaba a cargo del Ejército del Norte, que fue nombrado por el triunvirato, por esa autoridad que estaba en ese momento, que pudiera de alguna manera estar al frente de ese batallón, si se quiere, de ese ejército que estaba desmoralizado porque anteriormente se había perdido una batalla que era la batalla de Huaquí. Entonces los soldados estaban desmoralizados, estaban con el ánimo abajo, digamos, y Belgrano se hace cargo de este ejército para poder de alguna manera hacer frente a los realistas que venían ya muy cerca, estaban del norte, del noroeste argentino. Los israelitas estaban a cargo de este señor que tenía el nombre, si no mal recuerdo, de Tristán, ¿sí? El israelita, que tenía a cargo aproximadamente 3.000 soldados, muy especializados, tenían armamentos, todo lo que en ese momento quizás los argentinos no los teníamos, no estaban muy preparados. Entonces, ustedes saben que Belgrano, si bien no se caracterizaba por ser un militar, pero ustedes saben que era abogado, que si bien tenía todas las características, ¿no? Nosotros lo hicimos militar porque se puso a frente de este ejército del norte y los soldados lo sabían, ¿no? Entonces esta batalla se desarrolló a los alrededores de la ciudad de Tucumán, ¿sí? En el campo de las Carreras. Se cuenta que en ese momento, en la mañana del 24, Manuel Belgrano se pone a rezarle a la Virgen para pedirle que interceda ante nuestro Señor, para pedirle un milagro, ¿no? Que pudiera de alguna manera hacer ganar la batalla. Los soldados estaban muy desmoralizados porque se sentían como inferiores, si se quiere. Si bien se desarrolló esa batalla, los soldados eran aproximadamente entre 1.500 a 1.800, porque bueno, los historiadores no coinciden en ese número, y se desarrolla, y en ese momento todas las acciones que se desarrollan durante esas acciones llevan lugar a que, por ejemplo, los soldados empiezan a desarrollar muchos sucesos, como por ejemplo, se dicen que en un momento entran en el campo una bandada de langosta que de alguna manera lo confunden a los realistas, a los soldados, y creen que se ha duplicado el número del enemigo, por ejemplo, ¿no? de los que estaban luchando al lado de Belgrano. Estas batallas han sido muy importantes, como por ejemplo la batalla que le sigue, que es la batalla que se produce en febrero de 1813, forman parte de lo que es la independencia, ¿no? De lo que es el proceso de independencia que tiene nuestro país, y confirman los límites que hasta ese momento se manejaban, Claro. ¿no? Año 1813.
problemas, ya que el litoral se quejaba de que Buenos Aires no consultaba sus decisiones con las demás provincias, lo que hizo que el litoral se separara y formara su propia liga. En el momento de hacer la asamblea del año 13, el litoral no estuvo invitado. En Europa sucedía lo imposible. Napoleón estaba siendo derrotado. Una unión entre Rusia, Prusia, Inglaterra y España atacó a Napoleón y lo obligaron a abdicar. Esto suponía la inminente vuelta de Fernando VII al poder, o sea, al reinado. Además, Rusia declaró ilegal las acciones revolucionarias y sostuvo que debían ser destruidos. Por esto, la situación de América no se disponía de declarar la independencia. Buenos días, estoy con alumnos acá del quinto año de turno mañana y a solicitud de ellos estoy intentando responder a algunos interrogantes que estos jóvenes han manifestado en relación a un evento muy importante en Argentina, uno de los hechos históricos más importantes quizás, que es la declaración de independencia del 9 de julio de 1816. Estamos a punto, a meses de cumplir justamente 200 años de aquel hecho importante en nuestra historia. Y es inquietud de ellos que yo haga un aporte, soy profesor de historia, desde mi conocimiento, quizá humilde conocimiento, en relación a este importante hecho. Y al respecto, yo creo que hablar de la cuestión de independencia, que acontece allá en 1816, es una aspiración que ya viene intentándose desde el mismo hecho revolucionario de 1810. ¿Sí? Posteriormente, la Asamblea del año 13 también tenía las intenciones de declarar independencia, pero hay una serie de cuestiones externas quizá al interés de algunos patriotas que no permite que este Congreso de esta Asamblea del año 13 logre realmente declarar independencia. Es importante en esto tener en cuenta el contexto mundial en que se está a punto de producirse este evento, que es en aquel momento el carácter de potencia mundial hegemónica de Inglaterra, ¿sí? Que tenía una serie de intereses fundamentalmente económicos, ya que recordemos nosotros que en Inglaterra se produce la revolución industrial allá por segunda mitad del siglo XVIII y está en pleno proceso de expansión de este proceso de industrialización que lo lleva a tener una demanda incesante de mercados, ¿sí? A nivel mundial, y que justamente pone en la mira a América Latina, que es parte del Imperio Español, que está en decadencia en aquel momento, y entonces muchas de estas cuestiones, sobre todo declarar la independencia, va a tener mucho que ver con el avalo, ¿no? Justamente de esta potencia mundial. Tengamos en cuenta que si nosotros tomáramos esa decisión sin ese aval, teníamos en ese momento un amigo muy poderoso, fundamentalmente era el dominador de los mares a nivel mundial. Entonces no íbamos a poder tener nunca jamás la ayuda de España, porque tenían que recorrer todo el Atlántico para llegar a nosotros. De todas maneras, también es bueno reflexionar en este momento, más allá de este contexto mundial. Recordemos que Fernando VII fue tomado prisionero por Napoleón Bonaparte, de que no existía el rey a quien deberíamos obediencia de parte de América. Por lo tanto, esa fue una de las razones que llevó a nuestros compatriotas a aspirar a tomar esa decisión de ser independiente. De todas maneras, en España, en Europa se produce un movimiento de las principales potencias europeas, sobre todo la monarquía absoluta, que se llamó la Santa Alianza y que justamente aspiraba a restaurar la monarquía. Eso hacía de que esta decisión de declarar la independencia en el ámbito del virreinato no se tomara tan fácilmente. ¿Por qué? Porque esa restauración implicaba que, devuelto al poder Fernando VII, seguramente iba a aspirar a reconquistar sus colonias, entonces estábamos nosotros. Y sin el aval de la otra potencia, que es la que regía a nivel mundial, era medio difícil. Sin embargo, había algunas intenciones muy concienzudas, muy valientes, quizás de conseguir con esta posibilidad de declarar la independencia. Eso va a concretar en 1816. De todas maneras, más allá de estas cuestiones históricas netas, y que es bueno reconocer y ubicar en el contexto, es bueno reflexionar también sobre el concepto de independencia, ¿no? Es decir, ¿qué significa ser independiente? Y en este aspecto yo creo que no es una cuestión meramente formal, es una cuestión
vívida que requiere una constante conducta de parte de quienes queremos integrar un colectivo como es una nación, y preguntarnos qué es ser independiente. Yo creo que no es una cuestión formal, es una cuestión mucho más profunda y que tiene que ver con nuestro territorio, con nuestro pueblo, con nuestra forma de vida. Entonces, como argentinos en este caso debemos siempre buscar ser independientes y hacer todo aquello que nos convenga a todos los argentinos, como en todo lo que somos una nación, y también en una Argentina que sea comprometida con su gente, tratando de que cada uno pueda hacer un ejercicio pleno de sus derechos, en un país tan rico como nuestro, que no haya pobreza, que haya una justicia también independiente, que tome las decisiones políticas a nivel internacional acertadas, de política exterior, sin temores. Todo eso tiene que ver con la independencia que yo aspiro y que supongo que aspiramos muchos argentinos. El 20 de febrero de 1813 sucede la batalla de Salta, donde un ejército al mando de Manuel Belgrano consiguió una importante victoria, recuperando el norte argentino y Potosí. Año 1815. La situación de los revolucionarios era desesperada. El norte sudamericano había sido reconquistado por los realistas y los insurgentes de México estaban siendo derrotados. Además, el virreinato del Río de la Plata estaba siendo atacado por Chile y por Perú. La situación interna argentina también era mala. ¿Por qué? El litoral, que había decidido separarse, formó la Liga de los Pueblos Libres. Sumado a esto, se hace la derrota de Manuel Belgrano, que junto a su ejército, en el norte de Argentina, tuvo una derrota estrepitosa. Año 1816. En medio de todos estos problemas, los revolucionarios convocaron una nueva asamblea. En ese momento, el Congreso estaba sumido en un sentimiento anti-Buenos Aires y su modelo centralista. Por eso se eligió como sede al Cabildo de Tucumán. Este Congreso era mucho más conservador que los anteriores. No obstante, decidió proclamar la independencia. San Martín influyó mucho en esta decisión, ya que formaba parte de otro plan que él tenía, quería invadir Chile y desde ahí Perú, de gran importancia para los realistas. El Congreso proclamó la independencia y una nueva nación, que era libre y así nació independientemente. Se ha declarado la independencia. Es importante nunca olvidar lo que fuimos, lo que peleamos y lo que no ganamos. Hace 200 años para prosperar como país y afrontar los nuevos problemas que nos tocan en esta época.